Y hoy fijamos la vista en lo que fue el precedente del traje de torero que todos conocemos. Y nos tenemos que remontar hasta el siglo XVIII para encontrar esos antecedentes. Bárbara Rosillo, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Ella ha estudiado muy bien el traje de torero, sus antecedentes y su historia. Sí. Al principio no era como es ahora. No, ha cambiado. ¿Cómo era al principio, en ese siglo XVIII? Bueno, el traje de torero ha sufrido una permanente evolución hasta llegar al que conocemos en la actualidad. Como hablamos un día que hablamos del torero caballeresco, el torero en España, el toreo era un ejercicio de tipo cortesano, fundamentalmente ecuestre. En 1723 Felipe V prohibió a la nobleza la ejecución de los lances. Entonces esto fue un punto de inflexión total en la historia de la tauromaquia y fue evolucionando hacia la profesionalización. Entonces, hacia mediados del siglo XVIII, los matadores de toros adoptaron el traje de majo madrileño para su trabajo, y entonces este traje permaneció hasta los años 1830 y tantos, cuando Paquiro ya consolidó el tipo de traje de torero actual del que hablaremos la próxima semana. El traje de majo, Bárbara, que era pues, un traje que utilizaban las clases bajas, ¿no? No era precisamente un traje que utilizara la corte, ni muchísimo menos, era muy popular. Sí, era un traje de las capas populares de los barrios más castizos de Madrid, lo llevaban como lavapiés y barquillo, y era un traje para ambos sexos que se caracterizaba por ser un traje de muchísimo color y muy rico, con muchísimas decoraciones y muy alegre, tanto en hombres como en mujeres. Claro, están viendo los espectadores imágenes, casi todos son cuadros de Francisco de Goya, que fue, yo creo que el gran pintor del traje de majo y de maja, vestida y desnuda, porque él retrató muy bien a estos personajes de la época, ¿no? Lo que fue esta corriente. Sí, Goya era muy aficionado a la fiesta, yo creo que entendía mucho de ella, iba de espectador y retrató a varios toreros, que yo os he traído las imágenes. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, Baile a orillas del Manzanares, que es un cartón para tapiz donde vemos a las clases populares, es Costillares, uno de los más famosos toreros sevillanos del siglo XVIII. Esto es una cofia, porque los toreros usaban cofia. La cofia también era muy usada por los bailarines. Antes de la coleta, ¿no? Sí. Ahora es la coleta, antes era la cofia. Sí, era también muy usada por los bailarines profesionales porque, claro, al movimiento le daba una gracia enorme, y los toreros también lo usaban. Claro, imagínate, claro, eso moviéndose, ¿no? Era muy vistoso. Entonces, el traje de majo... ¿En qué consistía? Sí, ¿Qué prendas llevaba? Para comprenderlo debemos pensar que es un traje del siglo XVIII, y la corriente del siglo XVIII era un traje masculino muy rico, con mucho color y distintas prendas, pero fundamentalmente, lo que te digo, muy costoso, que se podía equiparar igualmente al de la mujer. Entonces, el caballero dieciochesco vestía fundamentalmente tres piezas, que eran la casaca, la chupa, que diríamos chaleco, y los calzones. Entonces, el traje de majo cogió estos tres elementos básicos, pero los transformó un poco. La casaca era una prenda larga, con unas importantes mangas, y entonces... Estamos viendo en imágenes ahora. Aquí estamos viendo perfectamente, este también es Costillares, aquí tenemos la novillada de Goya, podemos ver perfectamente cómo es ese traje. La chaqueta, que se llamaba jaqueta, era una chaqueta entallada, con las mangas muy apretadas. Bueno, lo primero, vamos a empezar por orden. Lo primero, la camisa. La camisa, hemos hablado de que el hombre del 18 usaba corbata, el majo no, usaba un pañuelo. Después usaba el chaleco también muy apretado, la jaqueta, esta chaqueta, y los calzones también bastante apretados, y luego una gran banda
como podemos ver, este es un traje de majo conservado en el Museo del Traje de Madrid. Los trajes, ¿eh? Bueno, maravilloso, sí, sí, con una amplia banda, y luego llevaba lo que te digo, la cofia, medias normalmente blancas y zapatos sin tacón, pero con una gran hebilla que era la moda en ese momento. Eran presumidos. Pues ¿No? yo creo ¿En que el siglo XVIII? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque es una corriente indumentaria que es muy alegre. Y hoy se dice por el traje goyesco, pero en realidad en la época no se llamaba así, se llamaba traje de majo y maja. O sea, sería hasta el traje goyesco de hoy, ¿no?, en lo que ha derivado ese traje de majo de entonces. Exactamente, ¿no? Más o menos. Sí, porque como a lo mejor cuando vemos imágenes de las corridas en rondas, sí, bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí se inspiran en ese tipo de traje. Lo que pasa es que, por ejemplo, este traje todavía no tenía la abertura de las sisas, que son muy importantes para el movimiento, y era un poco también encorsetado, más apretado, menos flexible. Por ejemplo, el traje de torero actual tiene lo que dijéramos luego en la taleguilla, el calzón es mucho más largo, este llegaba por aquí a las necesidades, ¿no? Sí, y luego lo que es muy interesante recalcar, me parece, es que conforme fue avanzando el siglo, los toreros comenzaron a ser mejor remunerados. Al ser mejor remunerados, esto repercutió en el traje. Y luego es muy importante saber que esta corriente que se ha denominado el majismo fue seguida por muchas personas de la nobleza. Os he traído también, bueno, que supongo que saldrá más tarde, la duquesa de Alba. Sí, hemos ido viendo imágenes. Ella fue uno de los grandes exponentes, ¿no?, del majismo, la duquesa de Alba. Pues yo creo que sí, porque se hizo retratar por... Aquí la tenemos, la duquesa de Alba ya estaba viuda, por tanto va vestida de negro. Este cuadro es de 1797 y está pintado en Andalucía, y vemos cómo es el maravilloso vestido de maja. Bueno, claro, ya es un vestido riquísimo, lleva una mantilla de encaje que le rodea, la gran banda, o sea, y luego vemos todas estas decoraciones en la falda, todas estas, ¿sabes?, las bolitas, todo esto que... Y la reina un poquito más tarde también se hizo retratar de maja, la reina de España, y piensa que esto eran tipos muy populares. Evidentemente ellos tendrían, te digo, más capacidad para tener unas telas mucho más lujosas, ¿no?, para enriquecer, pero bueno, pero es muy curioso, porque tú piensas que en esa época los usos sociales eran la sociedad era una cosa muy cerrada, entonces que una reina se vistiera como una persona popular era una cosa impensable. Hoy en día todo ha cambiado mucho, pero claro, tenemos que ponernos en la mentalidad de ese momento. Es verdad. ¿Y qué tipo de telas utilizaban? Pues mira, estamos en una época en que, claro, muchas veces nos has contado, ¿no?, que además España y también toda Andalucía y Sevilla en concreto era un gran exponente en telas, en riqueza, en encajes. Sí. No sé si había una variedad de telas para realizar estos Pues yo trajes. creo que solían vestir de seda, bueno, porque estos maravillosos colores que podemos ver en las paño, seda, algodón, normalmente siempre lo que llamaríamos la pechera, mucho más engalanada y tejidos muy ricos, y lo que no se veía mucho más sencillo. Llama Esto mucho es la verdad, atención, por ejemplo, en los chalecos. Y luego otra cosa que... Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esto no es probable, pero bueno, esto se ha dicho que era un autorretrato de Goya, y aquí podemos ver, es un cartón para tapiz, la novillada, que también está en el Museo del Prado, y aquí podemos ver cómo son las redecillas tan grandes que terminan en una borla, pero que llega prácticamente a la cintura. Y cómo las medias eran blancas y los zapatos eran bajos. Y el colorido del que nos hablas, que es algo que llama también la atención, es quizá un referente también del optimismo de la sociedad en ese momento, o de la fuerza que tenía el pueblo en ese momento. Desde luego el 18 es, bueno, a finales cambia la cosa, pero el 18 es el siglo del color en la indumentaria. Claro, es que hemos pasado un poco de otros siglos donde es más el negro, donde incluso el negro era... Bueno, pues la sobriedad, era como el hacer más elegante el vestir. Pasamos a un momento de colorido total. Sí, y además el rococó tiene unos colores maravillosos, porque son unos colores muy pasteles, con unas tonalidades maravillosas de rosas, amarillos, naranjas, verde pálido, o sea,
unos colores que algunos críticos dicen que no han podido ser superados por su elegancia. Y luego otra cosa que me gustaría comentarte es que varias nobles, como por ejemplo la duquesa de Alba que acabamos de ver, aquí tenemos a Pedro Romero. Estos dos maravillosos retratos, por desgracia no están en España, están en Estados Unidos en distintas colecciones. Entonces, aquí por ejemplo tenemos a uno de los maestros más importantes de su tiempo, Pedro Romero, de la escuela de Ronda. Podemos ver cómo no llevan camisa, cómo no llevan corbata, una camisa de cuello normal, con las chorreras, el chaleco. Elegante, ¿eh? Yo le encuentro muy guapísimo. yo le encuentro, y luego vemos la cofia con el lacito, pero a mí este retrato me da la sensación de un hombre como, primero las tonalidades son maravillosas y luego un hombre como seguro de sí mismo, ¿no? Goya yo creo que les ha dado como una estampa, ¿tú no te parece? Como de seguridad, como de orgulloso de su profesión, bueno, y orgulloso de ser quien es, ¿no? Sí, también. porque tú piensas que los toros, bueno, que es el espectáculo de masas más antiguo de la humanidad que pervive. En el 18 hubo varios intentos también de prohibición, pero la fuerza del pueblo pudo más. Más. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuenta siempre, Bárbara. Por cierto, mañana Bárbara Rosillo, sepan ustedes que va a dar una conferencia sobre la moda española. Ah, hoy. Sí. Creía que era mañana. Hoy. Ah, porque me lo dijiste ayer, claro. Sí, bueno, no pasa nada. Bueno, hoy rectificamos. Conferencia sobre la moda española en la época de los Austrias, en la Revuelta. Sí. Que seguro va a ser muy interesante. Tú de la moda española en los Austrias has hablado en este programa también. Hablaremos más adelante porque hay claro que sí, es muy interesante. Y aparte que siempre al final de lo que nos damos cuenta es de que hay que echar la vista atrás y mirar todo lo que viene en la historia, porque al final, pues todo lo que hay hoy tiene que ver con lo que hay en un pasado. Así es, ¿no? Blanca, así es. Todo tiene su porqué, todo tiene su porqué. ¿Dónde es la conferencia para quien esté interesado, que seguro que hay más de uno? La Revuelta está en la calle 7 de Revueltas 33, que está al lado de la Plaza del Pan en Sevilla. Al lado de la del Salvador, no tiene pérdida, a las 8:30 de la tarde. Apunten ustedes, que van a aprender mucho con Bárbara Rosillo de la moda española en la época de los Austrias. Bárbara, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Seguiremos ti. hablando del traje de torero. Claro, la semana que viene más. Además estamos en época taurina. ¿ya? Claro, por eso. Gracias, Bárbara, que vaya muy bien esta tarde la conferencia.